Vamos a ver ahora lo que es el costo del capital de una empresa, o cómo se conforma el mismo, ¿no? Este costo tiene 4 elementos. El primero de ellos es el costo del endeudamiento financiero, que tiene que ver lógicamente con la tasa de interés, siempre después de impuestos, o sea, hay que sacarle la incidencia impositiva. No olvidemos que los intereses se deducen dentro de los estados financieros para el cálculo del impuesto sobre las rentas. Quiere decir que la tasa de interés la voy a tener que multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos sobre las rentas, este es el escudo fiscal o el ahorro de impuestos, para saber cuál es su verdadero costo. El segundo elemento es el costo de oportunidad del accionista. ¿Cuánto quiere el accionista por su inversión? ¿Cuánto es lo que deja de ganar por invertir en esta empresa en particular? Después vamos a tratar de estimarlo de la mejor forma posible, ya que no es fácil, puesto que es muy subjetivo y dependerá de cada persona. El tercer componente será la porción de capital financiada con endeudamiento, que es igual al capital ajeno, ¿sí? O sea, cuánto del total, yo tengo un total de capital, ¿no es cierto? Ese total del capital estará representado por X cantidad de activos, que se van a financiar una parte con capital propio, que es el patrimonio neto, y una parte con capital ajeno. Estamos hablando en este momento de este porcentaje de capital ajeno. Y por último, como bien dije, decir cuánto va a ser el porcentaje de capital propio, cuánto es lo que van a destinar los accionistas en el financiamiento de la empresa total, en financiar sus activos. Esos son los 4 componentes que tiene el costo del capital. Si pensamos en Guatemala, por ejemplo, decimos que la tasa de interés después de impuestos, ¿sí?, va a ser igual a la tasa de interés multiplicada por 1 menos la tasa de impuestos sobre las rentas. En este caso, suponiendo que la tasa de interés de Guatemala sea el 10%, una tasa bastante elevada, ¿sí?, la vamos a multiplicar por 1 menos 0,31, que es la tasa del impuesto sobre las rentas. Eso nos va a dar, lógicamente, que la tasa, el costo de la tasa de interés que va a formar parte de mi costo de capital total va a ser igual a 0,069, o sea, 6,9%. Fíjense ustedes que la incidencia impositiva es muy importante, es comparar 6,9 contra 10, ¿correcto? Por ende, jamás podemos dejar de sacar dicha incidencia. Ahora bien, cuando nos referimos al equity, podemos decir, o al patrimonio neto, al patrimonio de los accionistas, que los inversores tienen una amplia gama de inversión. Estas van desde bonos de gobierno libres de riesgo, por ejemplo un bono americano a 15-20 años es un instrumento libre de riesgo, ¿sí?, el cual lógicamente tendrá una tasa bastante baja. Y habrá otros instrumentos con mucho mayor riesgo, como por ejemplo las acciones. Las acciones de una empresa en particular van a tener una tasa de riesgo mucho mayor y por ende una tasa de rentabilidad mucho mayor que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En medida que los inversores acepten un mayor riesgo, deberá ofrecérseles sí o sí una mayor recompensa. Para convertir esta teoría en operativa, debemos conocer primero la pendiente de la línea que gobierna la relación entre riesgo y recompensa esperada. En otras palabras, lo que deseamos saber es qué cantidad de compensación adicional desearán recibir los inversores por encima del rendimiento que producen los bonos del gobierno para correr el riesgo que significa invertir en el mercado de valores. Por lo general, a esta diferencia se la denomina prima de riesgo.
Veámoslo en una gráfica. En el eje vertical tenemos o trazamos el rendimiento, en el eje horizontal el riesgo. La combinación de los mismos determinará un punto de referencia que será la combinación óptima rendimiento de cada persona en particular. En la siguiente gráfica lo que hacemos es trazar la pendiente definiendo ya esa tasa de riesgo o de libre riesgo, mejor dicho, que habíamos determinado oportunamente, pero también estableciendo el riesgo promedio del mercado, que es el riesgo esperado de las acciones, ¿sí? Lógicamente vemos que aquí hay un spread, una prima de riesgo que el inversor estará dispuesto a correr en tanto y en cuanto le ofrezcan un mayor rendimiento. Esa prima de riesgo la dibujamos aquí, ¿sí? Tiene que ver con la diferencia entre el riesgo y rendimiento de un bono supuestamente libre de riesgo con el riesgo esperado promedio del mercado de valores. Para calcular cuánto es esa prima, que es la diferencia entre riesgo y rendimiento de un bono y el mercado propiamente dicho, en Estados Unidos los investigadores lo han calculado, ¿sí?, en base al análisis de una cierta cantidad de años en un instituto que se llama Center for Research in Security Price de la Universidad de Chicago. Este archivo contiene casi todos los valores negociables públicamente en Estados Unidos y se calculan las tasas de rendimiento de cada año desde 1925 en adelante para lo que es la Standard & Poor's como rendimiento promedio del mercado, o sea, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 20 años. Veamos los dos resultados en la figura siguiente. Ahí vemos que la línea fija, que son las acciones, difiere lógicamente de la línea punteada, que son los bonos. Las acciones tienen una mayor volatilidad y por ende van a tener lógicamente una mayor tasa de rendimiento en función a ese mayor riesgo. Si lo pasamos a otra gráfica y trazamos una tendencia de las mismas, vemos que las acciones ordinarias, o que $1 invertido en acciones ordinarias en el año 1925, allá por el año 1989, tenía, o mejor dicho, le daba al inversor $534, mientras que $1 invertido en un bono generaba $17. La diferencia entre ambos es la siguiente. El rendimiento de mercado de las acciones daba un 10,3% en ese periodo de tiempo, mientras que el rendimiento de un bono en particular daba un 4,5%. La diferencia o spread del mercado la vemos en la presente gráfica, determinada según este instituto, que era de un 6%, o sea, la diferencia de rendimiento entre un bono libre de riesgo y el promedio de las acciones que cotizan en el mercado era de alrededor de un 6%. Era lo que estaba dispuesto a aceptar un inversionista en el mercado de valores por encima del rendimiento de un bono. De acuerdo al analizado, podemos decir que el valor de un activo, ¿sí?, que el valor de un activo es igual a una tasa libre de riesgo, o está determinado por una tasa libre de riesgo, más el beta de ese activo en particular, multiplicado por la diferencia entre el riesgo promedio del mercado y la tasa libre de riesgo. Cuando sacamos esta diferencia y la sumamos a la tasa libre de riesgo, nos encontramos en el promedio del mercado, es decir, en el riesgo y el rendimiento, lo que es el promedio del mercado, por ejemplo, la Standard & Poor's. Pero lógicamente un inversor quiere que, si invierte en una acción en particular, va a tener relacionado con esa acción un rendimiento y un riesgo que va a ser seguramente en algo distinto a lo que es el rendimiento y el riesgo promedio del mercado. Y eso se denomina
beta, que tiene que ver con la volatilidad de la acción de una empresa en particular relacionada con el mercado. Ese beta puede ser mayor a 1, con lo cual quiere decir que esa empresa va a tener, o mejor dicho, la acción de esa empresa va a tener una volatilidad mayor que el mercado y por ende va a ofrecer a sus inversores una tasa de rendimiento mayor. El beta puede ser igual a 1, entonces esa empresa en particular tendría el mismo riesgo y rendimiento que el mercado, por ende el rendimiento va a ser el del mercado y el beta puede ser menor a 1, con lo cual esa empresa es menos riesgosa, su acción es menos volátil y por ende va a ofrecer una tasa de rendimiento menor que el promedio del mercado. Con lo cual, volviendo a nuestra formulita del WACC, podemos decir lo siguiente: el costo de capital promedio ponderado de una empresa es igual a la tasa de interés libre de escudo fiscal o libre de impuestos, multiplicada por el porcentaje del capital ajeno, ¿sí?, más la tasa de costo de oportunidad accionista, que podemos determinarla en función de lo que es el Capital Asset Pricing Model, que es este modelito que determina el rendimiento de un activo en particular, ¿sí?, multiplicado por el porcentaje de capital propio. Este modelo de Capital Asset Pricing Model que desarrollamos se utiliza fundamentalmente en aquellas empresas que cotizan en el mercado de valores y que tienen gran cantidad de accionistas. Si nos referimos particularmente a Guatemala, donde las empresas comúnmente son familiares, con pocos dueños, con pocos accionistas, donde la tenencia accionaria lógicamente no está dispersa, ellos tendrán cada uno de ellos una tasa de costo de oportunidad. Lógicamente, podrá haber diversidad entre los mismos, pero en algún punto lograrán ponerse de acuerdo para determinar cuál va a ser su costo de oportunidad para integrar lo que es la tasa de costo promedio ponderado del capital, que es el WACC y que es a la cual nos hemos referido en esta unidad.